Continuamos con nuestra programación y ahora a continuación les vamos a hablar de este próximo sábado 18 de marzo, la Iglesia Evangélica El Buen Pastor, aquí en Arcos, celebra el Día de la Biblia. Será en concreto en edificio Emprendedores a las 6 de la tarde. En esta mañana, bueno, pues contamos con una buena representación en este caso en su pastor, en Paco Torre, que nos acompaña, como así también Lourdes Soto, miembro de la Iglesia Evangélica. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida a la radio. Gracias por recibirnos. Nosotros encantados de poder también, ¿no?, de dar a conocer a la población arcense, bueno, de las actividades, actos que vayáis a celebrar. Paco, la celebración del Día de la Biblia, creo tener entendido que es la primera vez que se celebra aquí en Arcos. Es la primera vez que se va a celebrar en Arcos de la Frontera. Ajá. Bien, porque si tenemos que hablar de esta celebración, esto tiene unos orígenes muy atrás, ¿no? Eso sí, eso tiene unos orígenes muy atrás, ya prácticamente desde que se inventó la imprenta por Gutenberg, ¿vale? Sabéis que lo primero que se imprimió fue la Biblia, y todo esto se le ocurrió a un obispo, a Thomas Cranmer, un reformador inglés, allá por el 1549, que decidió celebrar el Día de la Biblia. Y esto lo pusieron el segundo domingo de diciembre. Eso fue el principio. Pero luego con el tiempo, en la parte latinoamericana, se llevó al mes de septiembre. ¿Y por qué al mes de septiembre? Porque Casidoro de Reina, que fue un reformador español de Sevilla, fue el que imprimió la primera Biblia en aquel año, repito, en 1569. Luego en España se celebra ya la segunda semana del mes en curso, en marzo. ¿Por qué? Porque es la Sociedad Bíblica Británica que hace una sociedad para difundir la Biblia, y esto se hace de una manera internacional, en la que entra también España, y por eso se celebra el Día de la Biblia en esta fecha. Bien, decíamos que es la primera vez que se celebra aquí en Arcos de la Frontera. Sí. Si es verdad que vosotros, la Iglesia Evangélica, lleva muchos años, ¿no?, en Arcos de la Frontera. ¿Por qué ahora esta primera vez? Porque todo tiene su momento y tiene su tiempo. Lo hemos querido celebrar otras veces, pero claro, por la pandemia que tenemos atrás, por una serie de cosas que teníamos, nunca nos habíamos decidido a hacer este evento, ¿no? Pero claro, ya por fin lo hemos decidido a hacerlo, y queremos continuar haciéndolo todos los años, porque es algo que tenemos que celebrar, que es la Biblia, es un tesoro que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y hay que hacer constancia de ello, y que mejor, bueno, pues como bien dice, celebrar ese día. Será este sábado, día 18 de marzo, como bien decimos, en edificio Emprendedores, un sitio bastante amplio, me imagino, para no acoger el máximo de personas posible, porque es abierto al público en general, ¿no? Exacto, es un evento abierto a la ciudadanía, porque la Biblia es la Biblia de todos. No es solo de nosotros, sino de los católicos y de todo aquel que pueda tener una Biblia en su casa. Y por eso queremos hacer esta celebración. Bien. ¿Y cómo se celebra? ¿Cómo es la celebración del Día de la Biblia? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué hay programado para ese día? Vale, mira, nosotros como iglesia tenemos 4 propósitos, por así decirlo, ¿no? El primer propósito ya está dicho, que es celebrar. ¿Y qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar el gran tesoro que tenemos, que es la preciosa palabra del Señor. Y el segundo propósito, por supuesto, es de agradecer. ¿Y a quién se lo tenemos que agradecer? Evidentemente, primero a nuestro Dios, y después a todas aquellas personas que durante toda la historia fueron transcribiendo la Biblia de idioma en idioma para ser conservada al día de hoy. Y por supuesto a aquellos que al día de hoy siguen imprimiendo la Biblia y siguen revisándola de los idiomas originales para que no haya ninguna diferencia, ninguna confusión, ningún error en las palabras. Y luego, otro principio muy importante creo que es la renovación. Tenemos que renovarnos en nuestro compromiso. ¿Y qué significa esto? Significa que debemos de tener un compromiso en que la palabra de Dios esté arraigada en nuestro corazón. Por eso el lema de este sábado va a ser la Biblia de corazón a corazón. Y cuando digo de corazón a corazón es porque la palabra es Dios quien habla al corazón del hombre. Y otro motivo, quizás el último, es el difundir la palabra de Dios. Hoy en día se difunden muchas cosas
y los cristianos pues como que nos estamos quedando atrás en difundir lo más importante que tenemos. Y lo más importante que tenemos es la Biblia. Y es nuestro propósito de seguir actualizando la Biblia al día de hoy para que la población conozca, porque hay principios de parte de Dios, tanto éticos como morales, que están incluso en las leyes de la ciudadanía y del gobierno, que no vemos que han emanado de la palabra de Dios y que están ahí. Entonces es un principio que tenemos que difundir la palabra de Dios. Y por eso te digo que queremos que esto sea de corazón a corazón. Actualizar la Biblia, ¿se puede actualizar? Claro, la Biblia se actualiza, te explico. La Biblia se escribió en arameo, en griego koinoneo y en hebreo. Entonces, eso se tradujo en un principio a todo al latín. Luego que se traduce al latín, se traduce a todos los idiomas del mundo. Y fíjate que hay lengua y hay dialecto. Pues no se puede cometer un error en ningún momento de la palabra. Por eso hay que revisarla para que se vea que es original a la traducción del hebreo, el arameo y el griego koinoneo. Entonces todo aquello que no entre en un canon específico no está dentro de lo que es la palabra de Dios. Muy bien. Y la palabra de Dios está en todos lados, ¿no? Puede llegar a todo aquel que quiera recibirla. Por supuesto, dice la palabra de Dios, dice, vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que es más cortante de una espada de doble filo, que entra al corazón del hombre, discierne los pensamientos y es capaz de transformar los corazones. Pero para bien, siempre para bien, ¿no? Porque dejamos que habite no solo la palabra, sino que habite el Espíritu Santo, que nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos que Él habita en nosotros y nos habla también de sus palabras. Bien. La Biblia, decir que no es un libro cualquiera. No. No es un libro que podamos tener ahí en el armario o en la biblioteca que tengamos particular de nuestra casa. Que está bien, que la tengamos, pero hay que hacer uso de la misma, ¿no? Claro, También. yo digo muchas veces que la Biblia la tenemos que desempolvar. Ajá. Porque cogen polvo y no la usamos, ¿no? Y te podía contar una anécdota. A ver. Vale, así un poquito de cuento, ¿no? Sí, a ver. Que un caso verídico. Dice que un pastor visitó una familia y le regaló una Biblia. Y la familia dice, para que la leáis, para que esto el Señor os ayude, os aconseje, para que crezcáis en la palabra del Señor. Dice que al final este hombre se fue. Y la familia dice, ay, le dice a la mujer al marido, cariño, me falta una cuchara de plata. El pastor se la ha llevado. Y esto, el día que venga el pastor, se lo voy a decir, la mujer, que se lo digo. Pasaron los meses, pasaron los años, y volvió el pastor a tomar café con la familia. Y le dicen, oye, pastor, ¿te llevaste una cuchara de plata? Dice, entonces que no habéis leído la Biblia, ¿no? Te la dejé dentro de la Biblia. Es una anécdota, ¿no? Pero es así, no podemos dejar la Biblia en un estante. Tenemos que leerla a la medida que se puede y meditar en ella. Porque hay un pasaje que hemos cogido para este evento que está en el Salmo 119 y 114, que dice, tú eres mi refugio y mi escudo. En tu palabra pongo mi esperanza. Es la esperanza que tenemos. Ya sabemos cómo es el mundo. El mundo no te da esperanza de nada, seguridad de nada. Todos son problemas, todos son conflictos, todos son luchas. Pero en el Señor podemos poner nuestra esperanza, nuestra pronta ayuda, nuestro socorro de parte del Señor. Y además cuando estamos pasando por mal momento, ¿verdad? Yo creo que a los que acudimos, ¿no? O al que hablamos con él. Lourdes, que está tan calladita, ¿no? Claro, estoy Háblanos, calladita porque sí. ya él está hablando además muy bien, Sí. y yo digo amén a todo lo que ha dicho, ¿no? Sí. Y yo sí, claro, la palabra de Dios es viva, entonces no es un libro cualquiera, claro que no, porque hace mella en tu corazón, llega hasta el alma, porque está inspirada por Dios, ¿no? Y yo creo en eso y lo estoy experimentando también, y estoy contenta también de celebrar ese día de la Biblia y proclamarla, proclamar su palabra y que la gente se enteren que la tienen al alcance y pueden cambiar la vida de uno, ¿no? Uh-huh. ¿A vosotros particularmente os llegó a marcar un antes y un después en vuestra vida? Sí, bueno, pregunta uno u otro, Sí, que sí. me gustaría que contestarais los dos. Sí, yo te digo que yo hace años, cuando yo era joven,
Sí. A mí me hablaron me hablaron con la palabra del Señor. Y me hablaron de un Dios que me amaba. Y en aquel tiempo yo no sentía el amor de nadie. Yo decía, feo y sin dinero, ¿quién me va a querer? Mi padre, mi madre. Yo no sentía el amor. Ese era y estaba lleno de complejos, ¿no? Pero una persona que me vino diciendo, Dios, ¿tú sabes que Dios te ama? Digo, ¿cómo? ¿Tú sabes que Dios te ama? Y empezó a explicarme del amor de Dios. Y esas palabras que esa persona comenzó a decirme me conquistaron. Y desde ese día yo quería aprender más de la palabra, más del Señor. Hasta el día de hoy yo no puedo vivir sin Dios, yo no puedo vivir sin su palabra. Si me salgo del Señor y de su palabra, estoy fuera del agua. Estoy perdido. Como pez, ¿no? Como pez fuera del agua. Esa es la alegría de mi sentido de vida. Uh-huh. ¿Y para ti, Lourdes? Claro que ha marcado un antes y un después también, bastante fuerte. Porque la palabra de Dios para mí es como el alimento para mi alma, ¿no? Y bueno, ya nos alimentamos el cuerpo y hay muchas filosofías de hombre que yo las respeto, no todas, no las comparto todas, pero la palabra de Dios viene de mi Padre Dios, ¿no? De nuestro Dios, ¿no? El que creó el cielo y la tierra, ¿no? El que mandó a su Hijo a morir por nosotros y dejó esa palabra escrita a través de hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra no se puede coger como una novela cualquiera, como un libro cualquiera, escrito por un hombre. Esa palabra es inspirada por Dios, por eso, claro que ha marcado un antes y un después en mi vida, ¿no? Es tan inmensa y tan grande, tiene 66 libros, ¿no? Hay muchos libros dentro de la Biblia. Entonces, yo a poco la voy comiendo, la voy entendiendo, la voy practicando, es a poco, pero claro que ha marcado un antes y un después en mi vida, me está llenando de vida. Aparte de Lourdes, bien lo conoce Paco, ¿no? Que le canta también a Dios. Claro, yo le canto a Dios. Sí. Aparte de rezarle, de leer la Biblia. Nosotros oramos a Dios, hablamos con Él, orar es hablar, sí. Nos rezamos porque no hacemos repeticiones, vale. Oramos, como bien la palabra nos dice, porque la palabra es nuestra guía, nuestra instructora, porque es nuestro Padre quien nos la da, ¿no? Es Dios. Entonces, en ella nos dice que oremos de esta manera, nos hace una oración como ejemplo, pero después nosotros hablamos con Dios en el nombre de Jesús, ¿no? Que es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y claro, yo hablo con Dios y yo le oro y le canto, claro, y le adoro y le alabo. Tú le puedes adorar y alabar no solamente con tus canciones, sino con tu vida, con tu ejemplo. Las acciones, ¿no? En las acciones, con tu fe también. Uh-huh. Agradarle a Dios en cierta manera, ¿no? Agradar a tu Padre celestial. No sé, lanzo esta pregunta porque muchas personas la solido, ¿no? de comentar. El COVID, lo que vivimos con el COVID, guerras en un lado, hambre por otro lado, y muchas conversaciones dicen, bueno, no hay un Dios, ¿por qué permite que ocurra esto? Estas desgracias que están ocurriendo. A ver. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Intrascendental, ¿verdad? Esa pregunta no la hacemos todos. Pero mira, Dios creó al hombre perfecto y lo hizo que se enseñoreara, que gobernara bien la tierra. Incluso tan ecologistas que somos, que Dios le dijo al hombre, cuida la tierra, cuida los animales, ponle nombre, amar a los unos a los otros. Pero ¿de dónde vienen los pleitos, la guerra, las peleas? ¿De dónde vienen? Es Dios. Dios está deseando que cambien. Por eso está la palabra de Dios y sus leyes, para hablarle al hombre y decirle lo correcto. Pero el hombre, en vez de amar la palabra de Dios, ama más sus asuntos, porque el hombre somos egoístas. De ahí vienen los pleitos, las guerras, el amor al dinero, todas estas cosas que la Biblia cuenta es lo que nos separa de Dios. Y Dios lo que quiere es acercarnos a Él. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que utilizó Él para acercarnos a Él? Ya que nosotros somos incapaces, somos duros de cabeza, somos egoístas. ¿Qué hizo? Como el hombre no tiene remedio de por sí mismo, dice, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mandar a mi hijo Jesús. Y Él va a pagar el precio.
y Él va a pagar lo que el hombre tiene que pagar, que es la muerte y el estar apartado de Dios. Pero gracias que yo mando a mi Hijo a todo aquel que en Él cree, dice las palabras, todo aquel que Él le recibe, dice que es perdonado. Entendemos que los pecados están en el hombre, es perdonado y es acercado a Dios. Dios tiene relación con el hombre y Dios quiere siempre ser amigo del hombre y quiere hacerlo a través de su palabra, de corazón a corazón. Por eso la sociedad está como está, porque busca primero sus propios intereses antes que los intereses de, en este caso, de mi vecino o de la nación que está al lado, o del otro presidente o del otro ayuntamiento o de mi compañero de trabajo. Yo soy egoísta, pero lo que hay que hacer es amar al prójimo, y el prójimo debe ser superior a mí. Mi techo debe ser su suelo. Yo tengo siempre que bendecir, ayudar al que viene. Pero si no lo hago, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todo lo contrario que dice la palabra de Dios. Y encima le echamos la culpa a Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, claro. Entonces, ¿cómo le vamos a echar la culpa a Dios si no estamos obedeciendo lo que Dios dice? Amaos los unos a los otros, como yo amé. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro. Después nos damos golpes de pecho. Y yo no soy malo, yo soy bueno. Pero tenemos que reconocer que en bueno, dice, Jesús dijo, cuando le dijo el maestro bueno, él dice, mira, bueno, no hay ni uno, ni yo dijo él, ¿no? Ni yo soy bueno. Uh-huh. Pero él era bueno. Pero nosotros no somos ni uno bueno. Nosotros necesitamos a Dios para poder caminar en este mundo, para poder amar a los demás. Porque yo con mi amor no puedo, pero con el amor de Dios, sí, yo te puedo amar. Puedo aceptar tus errores, tus fallos, perdonarte, soportarte, porque tenemos que soportarnos los unos a los otros, y decirte siempre bienvenido. Y si yo me equivoco, ser humilde, decir, mira, me he equivocado, perdóname, y restituir en lo que yo te he fallado. Sí, porque, como dices, somos humanos y podemos cometer, ¿no?, cualquier error, Errores, claro. Pero lo importante es saber reconocerlo y saber, ¿no?, pedir perdón. Perdón. Que es lo que cuesta mucho hoy en día, ¿no? Cuesta mucho reconocer efectivamente, reconocer los errores. Hay que acercarse a Dios. ¿De qué manera podemos acercarnos a Dios? ¿Tú contestas? Como quieras. Echar la suerte, si queréis. No, habla tú y bueno, ahora. A ver. Mira. Yo comentaré algo también. El Señor no está tan lejos, tan lejos, tan lejos. Ni el Señor habita en las grandes catedrales, ni el Señor habita en las parroquias o en las iglesias evangélicas. El Señor no habita en eso. El Señor ha escogido algo más precioso que un local. Es el ser humano. Y él dijo que los que creen en mi nombre, le dijo, recibirán el Espíritu Santo. Y Él habita en el hombre. Entonces, ¿cómo podemos tener relación con Dios? Dice que al que le busca, le encuentra. Al que le llama, le abre. Dice, aún más, dice que entraré y cenaré con Él. Cuando dice entraré y cenaré con Él, nosotros no le abrimos la puerta a cualquiera para que cene y coma en nuestra casa. Tiene que ser un conocido, ¿verdad? Una amistad, con confianza. Por el Señor, a cualquiera que le llama, Él contesta. Por eso, ¿cómo tenemos que buscarlo? En lo secreto. En lo oculto, donde nadie nos ve. Ahí, clama a Dios, dice Él. Y yo te responderé. Y te recompensaré en público, dice. Entonces, lo único que hace falta es el Señor, que ya está ahí dispuesto, y yo, que quiera tener relación con Él. Solucionado. Fíjate qué sencillo. Yo, si quieres, te puedo contar un poquito. Claro. Yo no creía en Dios. Yo era una jovencita de 15 años y me hablaron de Dios. Y yo, esa noche que me hablaron de Dios, hice una oración, porque me invitaron un pastor como Paco, que ya creía, que ya le habían hablado de la Biblia, que ya había experimentado, y yo hice esa oración en mi cuarto de baño. Y yo le dije a Dios, yo no lo veía, claro, ni lo veo, pero creo que está ahí siempre. Y como dice Paco, es en lo secreto, saber tú, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarte a Dios tienes que creer que hay Dios, claro, que está ahí Él. No es que hay, es que Él es, ¿no? Él es desde el principio y el fin, es el alfa y la omega, ¿no? Entonces yo esa noche hice la oración, yo solita, yo nunca había orado. Y yo hablé con Dios, yo le dije a Dios que yo quería experimentar eso que estaba viendo yo en otras personas. Y desde ahí, yo tenía 16 años, pues ya tengo unos cuantos más, ¿no? Y yo conociendo a Dios en la intimidad,
con la palabra, con lo que Él hace en mi vida. Él me ayuda diariamente, me da fuerza, me enseña por dónde tengo que coger, por dónde no tengo que coger, cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer. Y yo qué te digo, es a través de Jesús, ¿no? De Jesús que murió, que mandó Dios, el Padre, a su Hijo a morir. Pero Jesús es Dios también. Y es el Espíritu Santo el que habita en aquel que quiere creer en Dios. Y solamente haciendo una oración en tú o con alguien, ¿no? Decirle a Dios que entre en tu vida y que Él te ayude en tu vida diaria y que perdone tus pecados, porque somos todos pecadores. Y Él cada día va a estar contigo y te va a ayudar, ¿no? Y ya tú vas a tener una relación con Dios. No es una religión, a ver si me entiendes. No es un compromiso con el hombre, sino un compromiso con Dios, a diario. Un vivir con Él, un decirle a Él todos los días, cuando te levantas, gracias, y cuando te acuestas, gracias, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es podía estar hablando 2 horas. Ya. Y me imagino que eso es reconfortante, ¿no? Muy Como dice, reconfortante. levantarte por la mañana, dar las gracias, acostarte de igual manera, Sí. ¿no? Gracias por el día de hoy. Es muy reconfortante porque aunque tenemos problemas, porque los problemas nos faltan, ni a los que tienen a Dios, ni a los que no lo tienen. Sí, no vayamos a creer. Ni al que aquí, cree en claro. Dios le faltan los problemas, ni al que no cree también le faltan. O sea, no le faltan a nadie los problemas. Pero yo sí tengo una cosa muy clara, que yo tengo donde agarrarme, ¿no? Yo no me agarro a nadie que es como yo, vulnerable. Yo me agarro al Dios Todopoderoso, al que me da la esperanza, como ha dicho ante Paco, me da la esperanza de que cuando yo muera, voy a ir con Él, voy a estar con Él, ¿no? Que aquí no se acaba todo, que este mundo pues está así, ¿no? Con tantos problemas y tantas cosas. Pero tener una esperanza en vida y poder vivir una vida abundante aquí en la tierra es muy reconfortante, con mis problemas incluidos. Sí, claro, que no estáis exentos de problemas, ni Para mucho nada. menos. Ni, No, ni no. Paco por ser pastor. No, tampoco. nada, para nada. Ni exento de problemas, ni exento de pecar tampoco, pero sí tenemos un abogado que nos perdona, Sí. que es Jesucristo. O nos dice, cuidado, que vas por mal camino. Claro, Cuidado. para eso es la palabra de Dios, la Biblia, para que te guíe y te instruya, ¿no? Pero te mira, corrija. Sí, perdona. Sí. Hay una cosa que a mí me encanta de Jesús. A ver. Y es que Jesús atendía a todo el mundo. A los ricos, a los pobres, a los santos, a las prostitutas, a los militares, a todo el mundo. Él lo atendía. Y hay un caso que a mí me encanta de la Biblia, pero parafraseo un poquito. Dice que había una mujer enferma de flujo de sangre durante años, que había acudido a muchísimos médicos. Y dice que Jesús iba por la calle y estaba la calle abarrotada, llena de gente, apretándole, intentando tocar a Jesús, hablar con Jesús. Y Jesús seguía para adelante. Pero dice la mujer que pensó, dice, si siquiera yo tocare su manto, seré limpia de este azote. Porque se había gastado todo el dinero, los médicos no habían conseguido nada. Y la mujer lo tocó. Y Jesús, en medio de esa multitud, apretándole todo el mundo, le dice a su discípulo, ¿quién me ha tocado? Vamos a ver, Jesús, ¿quién te va a tocar? Con toda la gente que hay aquí, por todo el mundo. Dice, no, alguien me ha tocado. Y era la mujer. Y la mujer en ese instante de tocar el manto, dice que fue sanada. Porque ella tenía fe en ese hombre. Pero lo más grandioso es que Jesús se vuelve, y no a la multitud, se vuelve de una manera personal a esa persona y le dice, mujer, ¿qué quiere que te haga? Y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es tremendo, ¿verdad? Por eso podemos acercarnos a Jesús, aun en el propio anonimato, que Jesús va a responder. Aun en medio de la multitud, tú clamas y Él te escucha. Porque Él ha venido para perdonarnos, salvarnos, liberarnos de vicios, de lo que tengamos necesidad. Jesús está ahí para ayudarnos, porque para eso fue enviado. Y para eso nos dejó el Espíritu Santo, para continuar su obra aquí en la tierra. Por eso proclamamos su palabra. Por eso la queremos poner en alto, ese tesoro que tenemos. Por eso queremos celebrarlo en este día, ¿no? Muy bien. Será este sábado, recordamos, 6 de la tarde. ¿Cómo va a ser in situ ese acto? Vale, pues Paco? in situ va a ser, queremos hacer algo muy sencillo, pero sobre todo queremos leer lo que es la lectura de la palabra.
Vamos a tener invitados, va a estar con nosotros representantes, creo que lo ha confirmado el señor alcalde. Sí. Hoy. Hay gente, personalidades de la ciudad, van a estar las iglesias, va a estar un sacerdote también con nosotros, de la iglesia de San Francisco, ¿no? Sí, Iván se llama, Iván Carrera. Y entonces vamos a tener una ponencia pequeña, cortita, donde dice la Biblia de corazón a corazón. Y ahí también vamos a tener un tiempo, como decimos nosotros, de canciones, ¿no? Canciones donde mi Lourdes y mi Antonio van a cantar unas canciones. Y ahí van a estar intercaladas también por los niños. Los niños van a participar también los jóvenes y autoridades que van a leer la Biblia, todo aquel que quiera leer la palabra allí in situ. Además va a estar con nosotros un grupo de la Facultad de Teología de Córdoba, que es nuestra, y también ellos van a cantar en ese acto. Allí vamos a finalizar regalando un Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas a cada persona que asista al evento. Y terminaremos teniendo pues un pequeño, ¿cómo se dice? Un refrigerio. Un pequeño un refrigerio, sí. Unos refresquitos y eso. Y sobre todo agradecerle a todas las autoridades, agradecerle a todos los medios de comunicación, como a vosotros, aquí en Radio Arco, el que nos apoyéis para dar conocimiento de este primer evento que vamos a hacer en la ciudad. Y queremos que esto sea gratificante al corazón de cada uno y que Dios prospere el corazón de cada persona que allí vaya y reciba, aunque sea un pequeño versículo, una canción, un testimonio, que sea edificado. Cuando entiendo edificado, que crezca en su corazón, que su corazón se ensanche un poquito para Dios, ¿no? Muy bien. Esto es el sábado, pero recordamos también, ¿no?, que Asamblea... bueno, es otra iglesia hermana. Asamblea Cristiana estará con nosotros, invitado. También. Ese viernes también, ¿no? Bueno, sábado. Me refería... El sábado, perdón. El sábado. Me refería a Iglesia Evangélica. El Buen Pastor también tiene, ¿no?, sus gastos a lo largo de las semanas, ¿no? Sí. Aquí en la localidad, en el local que tenéis. ¿Recordamos dónde? Calle Historiador, Pedro Gamaza, que es donde estaba el antiguo Cine Carrera. Ajá. Tenemos los martes a las 6:30, tenemos reunión de discipulados, estudiamos la Biblia para aprender más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Un discipulado estamos dando y también tenemos nuestro tiempo de oración e intercesión, ¿no? Por los enfermos, por nosotros, por las autoridades, por los niños, intercesión a Dios. Vale. Y después el domingo tenemos a las 11 de la mañana culto. Sí. Lo decía porque, bueno, pues este sábado si podemos asistir, fenomenal. Recordamos que es un evento abierto al público en general, totalmente en edificio gratuito. Emprendedores, gratuito, pero en el caso de que no puedan, bueno, pues también, ¿no?, pueden acudir en los días que ha mencionado Lourdes y a acercarse y estar con nosotros. Hemos invitado también al director, a José Antonio Panal, al evento. Sí. Le traje yo su invitación en persona, que espero que esté allí. Él me ha dicho que de la manera posible va a estar. Y tú también estás invitada. Muchísimas gracias. Sí, podemos estar ahí. Ahí todos invitados. Ahí estaremos, muy bien. Bueno, pues Lourdes, Paco, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, esa primera celebración del Día de la Biblia aquí en Arcos, me imagino que esto ya va a ir rodando, ¿no, Paco? Claro, todas las cosas que hemos comenzado aquí en la ciudad han ido rodando. Gracias a Dios. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, pero todo debe de tener una continuidad de celebración, ¿no? Y queremos hacerlo también los próximos años, pero estamos seguros que va a ser de bendición para la ciudad, porque donde se proclama la palabra de Dios en una ciudad, ahí hay bendición, dice el Señor. Entonces, haya lo que haya en la ciudad, si se proclama bendición, asegurada de parte de Dios. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Gracias a ti. Gracias. A ti, muchas gracias por recibirnos y que Dios te bendiga mucho. Pues igualmente también a vosotros. Necesito.